En el episodio de hoy, a pesar de que nos gustaría mucho hablar contigo, Pablo Lucio, de fútbol, hoy día es el tema económico y conocer las principales fuerzas que están azotando la economía mundial y cuáles son las posibles proyecciones de escenarios para tomar mejores decisiones hoy. Y qué mejor que con opiniones informadas del economista, nuestro protagonista del día de hoy, Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido. No, un gusto estar con ustedes. En otra oportunidad podemos hablar de economía y fútbol, o economía y deportes, o la economía del deporte, que es un tema bien interesante, la verdad. De acuerdo. Que es un tema bien interesante, la verdad. De acuerdo. Bueno, no hace falta investigar para darnos cuenta de que estamos en un mundo turbulento en cuanto al cambio. Se escuchan noticias de todo tipo y en cuanto al económico se dice que estamos en un camino de un periodo de gran desorden, sobre todo por 5 factores importantes. El primero es la creación de enormes cantidades de deuda a través de la impresión del dinero. El segundo es el conflicto interno de países, el más importante en Estados Unidos, en donde existen cada vez más brechas de riqueza. Como 3 tenemos grandes conflictos entre países a partir del surgimiento de nuevas potencias, como lo es China, por ejemplo. Como 4 están, por supuesto, actos de la naturaleza, como son inundaciones, sequías, pandemias y demás, y cambios tecnológicos, como lo es la primera y la segunda revolución industrial, la computación y el Internet más específicamente. En el episodio de hoy vamos a repasar 3 de ellos, el cual es la impresión de dinero, la cual ha creado una estabilidad en el sistema bancario mundial, y los efectos que pueden causar en problemas internos y problemas externos entre países. Bueno, para entender la inestabilidad de la banca mundial, empecemos por el objeto principal del sistema, el dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Cómo surgió y qué valor tiene dentro de la sociedad, Pablo? Sí, es un tema bien interesante. Yo estaba preocupado que vayamos a hablar de todos los problemas que ustedes han planteado, los 5 problemas. Digo, caramba, aquí no se nos va a ir el día entero. Pero efectivamente, centrémonos en ese tema. Mira, desde hace, diría, cientos y miles de años, las sociedades humanas se les ha ocurrido creer que pueden resolver los problemas imprimiendo más dinero, ¿no? Lo cual es un gran error y ha generado problemas, como digo, no ahora, ha generado problemas desde siempre. El primer ejemplo más marcado es en la época del Imperio Romano, en que el emperador romano decía hay problemas en la economía, que siempre los hay. Uno dice ahora los problemas son terribles y una serie de cosas, en realidad siempre los ha habido. Imagínense ustedes tan jóvenes que ustedes hubieran nacido hace 100 años o hace 100 y pico de años. Les hubiera tocado la Primera Guerra Mundial, les hubiera tocado la gran crisis económica del año 29 y les hubiera tocado la Segunda Guerra Mundial. Eso es bastante más, perdón. Y les hubiera tocado al medio una de las grandes pandemias que fue la gripe española de los años 20, de hace 100 años. Entonces, imagínense, eso les hubiera tocado. Y eso es bastante más grave que lo que hoy sucede. E incluso, si uno le agrega lo que tú decías al final, que son cambios ligados a la tecnología. Bueno, en esa época surgieron tecnologías que a la gente le dejaron sorprendida. Años antes había surgido la electricidad, surgió el teléfono, surgieron una cantidad de cosas que también trastornaron la vida de la gente, acabaron trastornando en bien, ¿no? Porque siempre las transformaciones, la mayor parte de transformaciones tecnológicas que la gente le tiene miedo, luego uno se da cuenta que tienen su lado malo como todo, pero tienen más bueno que malo, y lo mismo sucede con las tecnologías actualmente, ¿no? Entonces tampoco hay que mirar hacia el mundo como si fuera lo más terrible que se ha vivido en la historia. No, lo que hoy se vive es bastante menos que lo que se vivió en el pasado. Pero bueno, estábamos en el Imperio Romano. Entonces tenían problemas y dijeron, vea, la manera de resolver los problemas nos acabamos de dar cuenta que es imprimir más moneditas de oro. Pero haciendo ¿qué? Poniéndole menos oro o menos plata a cada moneda. Entonces así tengo más monedas, wow, y con la moneda se resuelven todos los problemas. No, los problemas no se resuelven con la moneda, porque el dinero tiene una función en la economía que es servir de medio de intercambio entre lo que produces y quieres intercambiar. O sea, primero tienes que producir, intercambiar y utilizar el dinero para eso,
¿no? Y esos intercambios pueden ser hoy, yo te puedo comprar algo con dinero, o yo puedo guardar ese dinero para comprar algo en el futuro. Entonces pueden ser intercambios y producción hoy o intercambios y producción en el futuro. Pero el dinero sirve para hacer intercambios de algo que se ha producido, ¿no? Y entonces cuando tú crees que no necesitas producir más, simplemente le metes más dinero a la economía y con eso la economía va a funcionar mejor. No, no funciona mejor, porque lo que tienes que hacer esencialmente es producir más, que haya más intercambio, que haya más bienes y servicios, ¿no? Y ese es el pensamiento, creo yo, errado, que lo hemos visto desde, como digo, hace cientos o miles de años, y lo mismo ha sucedido en los tiempos modernos, porque uno diría, bueno, pero la gente ha de haber aprendido en 2000 años. No, no hemos aprendido en 2000 años, seguimos teniendo esa idea errada de que metiéndole más dinero a la economía se resuelven los problemas. ¿Cuándo ha sucedido eso? Lo hemos visto en el mundo en los últimos 15 años, desde la crisis del 2008, o incluso antes, ¿no? Diría 20 años. Se imprimió demasiado dinero, se generó la crisis del 2008, luego cómo fuimos resolviendo la crisis del 2008 imprimiendo más dinero, y luego se fue avanzando y luego vino la pandemia y entonces también dijimos hay que resolver la pandemia también imprimiendo más dinero, en fin, etcétera, ¿no? Y entonces, dinero está respaldado. No, es imprimir más dinero sin ningún tipo de respaldo, porque el respaldo finalmente de alguna manera es la producción. Pero si tu idea es yo no voy a producir más, pero voy a emitir mucho más dinero, entonces por definición ese dinero no está respaldado en algo. Por definición, que simplemente tú quieres facilitarte la vida imprimiendo dinero sin respaldo, porque si imprimes dinero con respaldo no te estás facilitando la vida, porque tienes que conseguir el respaldo. Entonces la idea es, yo quiero imprimir dinero sin complicarme la vida, la única manera es imprimiendo dinero sin respaldo o imprimiendo, los bancos centrales dicen, yo sí tengo respaldo, entonces uno les pregunta, ¿y qué respaldo tienen? Te dicen, yo tengo papeles del gobierno, deuda del gobierno. No, la deuda del gobierno no es un respaldo, ¿sí? Entonces, el mundo se ha acostumbrado siempre a imprimir más dinero y siempre sabemos que esa impresión excesiva de dinero, que además viene por definición acompañada de una disminución de las tasas de interés, ¿no?, genera grandes distorsiones en la economía, y las crisis que vemos son crisis, algunos dicen son crisis del capitalismo, no, son crisis de la manipulación del dinero. Y la crisis reciente, digamos que ustedes hablaban del tema del sistema financiero, de la quiebra de algunas instituciones, está esencialmente ligado a esa manipulación del dinero. Y antes de pasar allá, quería hacerte una pregunta. ¿Por qué el dólar es la moneda internacional? Porque, mira, hace 10.000 o 20.000 años, más también, incluso más, la gente utilizaba como dinero diversas cosas. Decía, mira, yo necesito algo que me sirva de medio de intercambio. Y entonces en la costa del Pacífico, en particular en el Ecuador, era la concha spondylus, en otros lados era carne seca, en otro lado era la sal, en otro lado eran unas conchas, en otro lado eran diversas cosas, ¿no? Y más o menos todos acabaron convergiendo hacia los metales, ¿no? El oro, la plata. ¿Por qué? Porque todos se dieron cuenta que en realidad para poder intercambiar más ampliamente era mejor el oro que la spondylus, era mejor el oro que la sal, era mejor el oro que lo que sea, ¿no?, que una concha. Entonces todos se empezaron a poner de acuerdo diciendo, nadie les dio una orden, sino que todos empezaron a decir, bueno, si tú me dices que use el oro, sí, de pronto es mejor que mi concha, ¿no? Y entonces la gente empezó a utilizar los metales de una época, ¿no? Y lo mismo va sucediendo después, ahora con las monedas gubernamentales, digamos así. La gente en un momento dado usa muchas monedas y luego se da cuenta que quiere utilizar menos monedas, porque eso es más eficiente, es menos costoso, ¿no? Genera mejor información, tener una sola moneda que tener 20. Y la gente en el mundo moderno fue diciendo, los Estados Unidos es la gran potencia, el dólar es confiable, en consecuencia vamos a utilizar el dólar. Si yo te doy a ti bolívares venezolanos, ¿me vas a aceptar? Tú vas a decir, no, yo no acepto bolívares. Y si te digo, ¿aceptas dólares? Me dices, dólares sí acepto, ¿no? Entonces es una tendencia espontánea de la sociedad a ir escogiendo de una manera libre, diría yo, una sola moneda. Y como en los Estados Unidos es la gran potencia, la gente escogió el dólar, igual que hace 100 y pico de años escogió la libra esterlina, o hace 500 años el peso español, no me acuerdo qué nombre tenía, pero digamos el peso español, en fin. Entonces, y quién sabe de aquí a 100 años o a 50 años si seguirá siendo el dólar o no. Bueno, Pablo Lucio, este 2023 se ha visto la caída de varios bancos americanos, empezando por el Silicon Valley Bank.
¿Cuáles fueron los principales factores de esta caída? Mira, el caso del Silicon Valley es bastante interesante porque uno dice, Silicon Valley es el símbolo del desarrollo tecnológico. Claro. Entonces uno dice, todo han de hacer ahí de una manera súper eficiente, ¿no? Entonces los bancos también han de funcionar eficientemente en Silicon Valley. Y la caída de este banco es una demostración de ineficiencia de todos los que están ahí. Ya voy a comentar el tema, ¿no? Entonces, no es porque eres un gran centro tecnológico que necesariamente en otras cosas tomas las mejores decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? California tiene un éxito extraordinario con todo el desarrollo de grandes empresas, Google, Amazon, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa zona, digamos, del oeste de los Estados Unidos tiene un gran éxito, la gente gana mucho dinero, ojo, la inyección de dinero excesivo y las tasas de interés muy bajas hacen que el valor de las acciones de las empresas suba de manera artificial, no es real, es artificial, y ese es uno de los factores de desigualdad en los Estados Unidos, ¿no? De la riqueza, que hay gente que dice es por el capitalismo. No, no es por el capitalismo, es porque la manipulación del dinero llevó a que las acciones de esas empresas tecnológicas subieran demasiado. ¿Y quién es la gente que tiene acciones de las empresas? ¿La gente más rica o la gente más pobre? La gente más rica. Entonces los ricos se hicieron más ricos porque las acciones subieron increíblemente. Pero subieron increíblemente porque había una manipulación del dinero. ¿Y quiénes los grupos que más empujaban la manipulación del dinero? Eran los grupos de izquierda, ¿no? Que empujaron esa manipulación del dinero. Eso llevó a valor de las acciones más altos, llevó a más desigualdad y luego dicen la culpa es del capitalismo. No, la culpa no es del capitalismo, es de la manipulación del dinero, ¿no? Pero bueno, entonces tienen gran éxito, ganan muchísimo dinero, la gente ahí tiene mucho dinero en California, empieza, no solo en California, sino en todas, pero digamos, para centrarnos ahí, ponen mucho dinero en el banco, ese banco recibe ese dinero y presta mucho de ese dinero. No presta, ¿por qué? Porque la gente en la zona es muy rica, entonces no necesita que le presten dinero, más bien les sobra dinero. Entonces el banco dice, bueno, yo recibo, ¿y qué tengo que hacer con ese dinero? Tengo que invertir en algo, ¿no? Como las tasas de interés están bajísimas por la manipulación de los bancos centrales, entonces dicen, caramba, no hay mucho en qué invertir, ¿no? ¿No? ¿En dónde pongo esta plata? Tengo que guardarla con cierta seguridad porque un banco tiene que cuidar los depósitos. Entonces dice, vea, voy a invertir en bonos del Tesoro americano. No me pagan mucho, me pagan 1%. ¿No? Pero, bueno, al menos gano 1%, capaz que en otra cosa ganaría menos del 1%. Entonces, hacen y concentran tremendamente sus inversiones en ese tipo de documentos que dependen mucho de la tasa de interés, ¿no? Entonces, ahí viene ya un primer problema bancario, de gestión bancaria. Tú no puedes tomar tanto riesgo, ¿sí? Y concentrar el riesgo en algo, ¿no? Entonces, ahí viene un problema de mala gestión del banco. Luego viene el tema de que como la inyección de dinero excesiva generó inflación, inevitablemente, eso ha sucedido desde hace 2000 años igual, genera inflación, entonces ahora el Banco Central dice, uy, generé inflación, uy, qué sorpresa, ¿cómo que qué sorpresa? Si lo mismo pasó hace 2000 años en el Imperio Romano, subió la inflación y ahora ¿qué hago para frenar la inflación? Subo bruscamente la tasa de interés, entonces la tasa de interés que estaba en el 1 sube al 5, pero en 6 meses, ¿no? Muy rápido. Y entonces, ¿qué sucede? Que el banco que tenía inversiones mal hechas, excesivas, en bonos del Tesoro americano, que le pagaban 1% y había hecho inversiones a 6 meses, a 1 año, a 2 años, a 3 años, de muy mala manera, ahora dice, caramba, en el mundo las tasas están en el 5 y yo tengo inversiones en el 1. ¿No? Y entonces dice, voy a tener que vender mis activos, estos bonos, para comprar otros bonos. Sí, pero el otro le dice, el que le compra le dice una pena, pero tu bono solo paga el 1%. Es un mal bono, digamos así. Entonces yo te voy a comprar, pero barato. Claro. Entonces el banco tiene una pérdida. ¿No? El banco tiene una pérdida porque liquida sus bonos y otras cosas que tiene, les liquida, pero les liquida barato, pierde plata, ¿no? ¿Qué piensan los clientes de rato que ven que el banco está perdiendo plata? Caramba, los clientes empiezan a preocuparse y dicen, ¿será que este banco está bien o está mal? Y dicen, creo que está mal porque está perdiendo plata al vender sus activos, ¿no? Y luego también el cliente dice, caramba, y estoy viendo
que los depósitos en el banco disminuyen. ¿Y por qué disminuyen? Porque las empresas tecnológicas tan exitosas hasta hace un año atrás empiezan a tener problemas, han despedido gente, los Google, los Apple y todos empiezan a tener problemas, ya no tienen la misma liquidez, entonces necesitan sacar plata del banco para sus operaciones, ¿no? Y entonces el que mira el banco dice, caramba, por un lado el banco tiene menos depósitos, por otro lado vende sus activos y está perdiendo sus ventas, entonces este banco no es muy confiable. Y entonces, ¿ahora qué hago yo? Yo también voy por si acaso a retirar mi plata del banco porque me parece que tiene problemas. Entonces empiezo a retirar plata del banco, ¿no? Y como yo tenía mucha plata metida en ese banco, error del depositante, porque las abuelitas decían que hay que repartir los huevos en diversas canastas, y resulta que estos inversionistas tan inteligentes, tan brillantes, tenían concentrado una cantidad de dinero en ese banco, ¿no? Entonces empiezan a decir, caramba, voy a retirar mi plata. Y luego, sorprendentemente, algunos se dan cuenta, que nuevamente digo sorprendentemente porque deben haber sabido si es gente tan informada y todo, se dan cuenta que el banco, que los depósitos en los Estados Unidos están cubiertos por el seguro estatal hasta $250,000. O sea, si tú tienes menos de 250,000 y digamos el banco pierde tu plata, el gobierno te pone los 250,000, pero por encima de eso no. Entonces algunos sorprendentemente dicen, caramba, yo me había olvidado que hay un seguro de depósito a 250,000, pero yo tengo más de 250,000, ¿no? Entonces voy a perder mi plata en este banco, ¿no? Y además, como la gente en California tiene muchísimo dinero, casi nadie tenía depósitos de 250,000, todos tenían depósitos de mucho más. Todos, sí. Entonces se dan cuenta y dicen, caramba, voy a perder plata teniendo mi plata en este banco porque son solo 250,000. Entonces ahora voy a retirar mi plata rápidamente. Entonces combinas error de riesgo y de gestión del banquero, error del depositante en concentrar su dinero ahí, error del depositante al haberse olvidado que hay un seguro de depósito que solo es hasta 250,000, problema de las compañías tecnológicas que necesitan dinero para funcionar porque están con problemas, en fin, entonces es una combinación de cosas y obviamente el rato que la gente empieza a retirar el dinero, el banco quiebra. Todos los bancos quiebran en cualquier parte del mundo. Lo sorprendente, digamos así, es que todas las quiebras en la historia de la humanidad siempre han sido porque la gente va a retirar su plata. O sea, es ese mecanismo sencillo. Quiero retirar mi plata. Lo que pasa es que ahora en el mundo moderno es más fácil retirar la plata porque ya no tienes que ir a hacer fila en el banco, sino que sacas tu celular y haces una transferencia y sacas plata automáticamente, ¿no? Entonces es mucho más rápido el fenómeno y la gente se informa más rápido. El uno dice, hey, yo estoy sacando mi plata. ¿Y por qué estás sacando? Porque el banco va mal. Entonces yo también voy a sacar. Entonces es un proceso rapidísimo a través del celular. Entonces más rápido. Pero es una quiebra bancaria igualita a las quiebras de hace 100, hace 200, hace 300 años o lo que sea. Y lo increíble es, por eso mismo es gracioso, digamos, entre comillas, que se da una quiebra al estilo antiguo en el lugar más tecnológico del mundo que es Silicon Valley, ¿no? Y eso es la historia. Y como mencionaste, a ver, venimos de un periodo en la pandemia que hubieron tasas de interés bajas y una inyección de dinero, y ahora un periodo en el que las tasas están subiendo. ¿Seguirá subiendo la Reserva Federal las tasas de interés? A ver, el problema es que la tasa de interés ha subido ahora porque la Reserva Federal de repente a mediados del año pasado, de repente se dio cuenta que había inflación, ¿no? Hasta el mes de marzo, abril decían, no, la inflación no es un problema. Hay gente que le decía, hey, sí va a ser un problema. Y decían, no, esto no es problema. Y de repente se despertaron en el mes de abril y dijeron, wow, sí es un problema la inflación. Y entonces empezaron a subir las tasas de interés a una velocidad impresionante, ¿no? Y la inflación que había llegado en los Estados Unidos, digamos ahí en otros lados en Europa, pero hablemos de los Estados Unidos, que había llegado a más del 9% el año pasado, ha ido bajando y el último mes, ahora estamos en abril, el mes de marzo, la inflación estaba en el 5%, la inflación anual, ¿no? Entonces, la Reserva Federal ahora tiene el tema, que es un tema muy importante, de hacerse la pregunta, ¿va a seguir bajando la inflación o no va a seguir bajando? Si es que va a seguir bajando tranquilamente, entonces yo ya no necesito subir más la tasa de interés porque ya está bajo control, ¿no? Pero no sabes si va a bajar ahora, está en el 5%, ¿no? Y capaz que si tú aflojas mucho y dices ya no me preocupa la inflación, se te va de las manos. Entonces tienes que seguir cuidando. Pero tampoco puedes apretar demasiado porque dices ya estoy viendo que está bajando, entonces ¿para qué voy a apretar tanto? ¿No? Ya apreté el año pasado, ahora voy a apretar menos, ¿no? Entonces lo que se piensa es que ahora en mayo, que hay una reunión de la Reserva Federal, del comité que decide esto,
van a volver a subir la tasa de interés, no mucho, pero van a volver a subir hasta ir viendo qué mismo pasa, ¿no? Y entonces hay gente que dice, sí, ya está ganada la pelea contra la inflación, ya bajó del 9 al 5 y va a seguir bajando. Otros dicen, no, ha bajado del 9 al 5, pero lo que se ve es que se mantiene ahí en el 5, ya no va a bajar mucho más, entonces no va a ser tan fácil bajar al objetivo que tiene la Reserva Federal, que es 2%, es el objetivo que tiene, porque algún día se les ocurrió a los bancos centrales que 2 es bueno, uno dice, ¿por qué no 1,5? ¿Por qué no 2,5? ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna, pero bueno, quizás porque el número 2 es fácil de tener en la mente, entonces el objetivo es 2, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, entonces sí. Efectivamente, te das cuenta en los próximos 2-3 meses que no baja fácilmente el 5, probablemente tiene que seguir subiendo un poco más las tasas hasta asegurarse que sigue, o si ve que sí va bajando, tal vez ya no suba, ¿no? Entonces, por ahora, la apuesta de la gente es que probablemente suba un par de veces más, es decir, en mayo y luego en junio, julio, y que probablemente ya no va a necesitar más, ¿no? Pero no es seguro. Ahora, hay otra gente que dice, vea, no, va a ser difícil bajar la inflación del 5, del 4 al 2, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no cambiamos el objetivo del Banco Central? Por ahora al menos. Que no sea 2, sino que sea 3 o 4. Ya, no seamos tan exigentes. Entonces ya si vemos que baja el 5 al 4, ya está bien, ya quedemos ahí, ¿no? Y el problema que hay es que hay gente que dice, no podemos dejarle estabilizarle en el 3 o 4, cuando antes el objetivo era 2. Porque entonces va a haber la mentalidad en la economía, ¿no? De que ahora aceptamos subir del 2 al 4. Ya, ok. Y cuando mañana haya problemas, vamos a aceptar subir del 4 al 6. Entonces no es bueno. Entonces siempre vamos a estar subiendo el objetivo, ¿no? Es como cuando uno dice, voy a hacer ejercicio para bajar de peso. Y digamos que yo quiero bajar 1 kilo por semana, por decir cualquier cosa. Y al final de la semana no lograste bajar el kilo, dices, bueno, ya, pues entonces mi objetivo ahí no es 1 kilo, sino solo medio kilo. Ya. Y entonces así vas bajando tu objetivo y nunca lo cumples, ¿no? Entonces hay varias discusiones, esto lo digo así un poco en palabras, pero hay todo un análisis detrás de eso, sí, hay que seguir peleando o si hay que subir el objetivo por un tiempo, ¿no? Pero digamos, a priori se piensa que las tasas de interés van a subir todavía un par de veces y que quizás después se pueden estabilizar y el año próximo empezar a bajar. Esa es la visión optimista, digamos. Ahora, hay un caso interesante que es el de Alemania. Los alemanes dicen, nosotros no aceptamos subir el objetivo. Esto en Europa, digamos, esto en Estados Unidos, pero en Europa hay el mismo debate, digamos, ¿no? Los alemanes dicen, no, nosotros no cambiamos el objetivo. ¿Por qué? Porque los alemanes tienen, o que sucedió hace 70 años, 80 años, que antes de la Segunda Guerra Mundial, hubo una hiperinflación en Alemania, los precios subieron a millones, ¿no? Eso destruyó a Alemania, eso hizo que Hitler llegue a Alemania y que convenza a los alemanes de votar por él, y vino todo el desastre de la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Entonces los alemanes dicen, no, nosotros sabemos lo terrible que es dejar que la inflación vaya subiendo, así que nuestro objetivo sigue siendo 2 y no quiero aceptar 4 porque después del 4 aceptamos el 6, aceptamos el 8 y luego no sabes a qué llegas y puede ser que venga otro Hitler, digamos. Entonces, los alemanes son muy estrictos en eso, ¿no? Perfecto. Bueno, Pablo Lucio, de lo que hemos hablado... Disculpa que le he hecho un poco larga la historia, pero si no... Perfecto, gracias por la información, de hecho, es muy, muy valiosa. Pero bueno, para seguir un poco con el tema sobre los bancos, ¿podríamos pensar que por el tema de la insolvencia van a caer más bancos en un futuro? Es difícil saber la verdad, ¿no? Es difícil saber, de hecho... ha seguido cayendo algunos. En Suiza cayó el Credit Suisse. Cayó por eso, pero por otras razones. Ya venía cayendo desde hace algún tiempo. El Deutsche Bank, que es uno de los principales bancos de Alemania, tiene problemas, pero también tiene problemas que ya le venían del pasado, no solo de ahora. Entonces, la verdad es muy difícil saber qué bancos corren riesgo. Porque mira, aquí hay un gran problema, ¿no? Las instituciones regulatorias van regularmente a los bancos y hacen análisis de qué tan riesgoso es un banco, está funcionando bien, está funcionando mal, qué está pasando, ¿no?
Y también hay las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo son empresas privadas que tienen la obligación, como los auditores, digamos, cada año emitir una calificación de los bancos. Entonces decir, este banco es AAA, este banco es W, este banco es B, ¿sí? O es C negativo. Pero ahí hay un gran problema. Si el regulador o el calificador de riesgo sale y dice, este banco realmente está bien mal, ¿qué pasa el día siguiente en el banco? Podría quebrar. Claro, el día siguiente quiebra porque la gente dice, se me acaban de decir que está pésimo el banco, yo voy a retirar mi plata mañana mismo, ¿no? Entonces, para el regulador, para el calificador de riesgo, poner una nota demasiado mala a un banco es casi condenarle a la quiebra. Y entonces ahí uno dice, ve, si tú has hecho un análisis y está convencido que es tan malo ese banco, lo que tiene que hacer el regulador no es salir a decir, este banco está mal. Lo que tiene es que un fin de semana decir, este banco está mal, lo hemos, digamos, tomado control del banco y durante el fin de semana o la semana vamos a vender el banco. Para que alguien bueno le compre. Y si un bueno le compra a un banco malo, pues ya el banco malo ya hace parte, está dentro de un banco bueno y ya no hay problema, ¿no? Pero entonces, informar es bien complicado. Actuar sí tiene sentido, ¿no? Entonces, ahí hay una zona entre informar y actuar que es bien difícil. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿habrá otros bancos? Yo te digo, no tengo la más mínima idea, porque si estuviéramos informados, el regulador diría, mire, aquí hay 20 bancos malos. Y les hace quebrar a los 20. Entonces es un tema bien complicado, pero a priori uno pensaría que por qué 3 o 4 o 5, probablemente hay otros malos, hay otros que van a tener problemas, a priori, ¿no? ¿Y qué pasaría si cuáles serían los efectos negativos de que las personas sigan retirando sus fondos por este miedo? Mira, cuando la gente retira el dinero de un banco y el banco quiebra y el banco no es muy importante, no pasa nada. Si la gente coge su plata y va y le deposita en otro banco mejor, y ya está, y no pasó nada, ¿no? O, como se decidió en este caso, que es un tema también bien delicado, el gobierno dijo, a pesar de que el límite de cobertura de depósitos es de 250,000, yo voy a cubrir todo. Entonces, el que tenía $5 millones y que pensaba que iba a perder su plata porque el límite de la garantía era 250,000, el gobierno le dice, no se preocupe, yo le voy a cubrir los 5 millones. Claro, porque estos son bancos pequeños, medianos, ¿no? Entonces dice, voy a ayudarle. Entonces le voy a dar a todos la plata que tenían. Entonces la gente recibe la plata y la deposita en otro banco y se acabó el cuento, ¿no? Lo grave es cuando lo que pasa en un banco se contagia a otros bancos, que es lo que se llama el riesgo sistémico, de sistema. Es decir, que todo el sistema se contagie. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo mi plata en un banco que es bueno, pero como oí que ese banco está quebrando y la gente está perdiendo su plata, entonces yo también voy y retiro la plata de mi banco. Nadie me ha dicho que mi banco está mal, pero yo voy a retirar por si acaso porque estoy viendo que los bancos tienen problemas. Entonces ese riesgo de contagio es lo que tratan de evitar las autoridades, en este caso diciendo, vea, yo le cubro y no se preocupe. No se preocupe, no va a perder su plata. Entonces yo digo en mi banco, ve, si mañana quiebra mi banco, capaz que hacen lo mismo, me van a cubrir cualquier problema, entonces ya pues, no saco la plata. Es evitar el contagio, ese es el tema más importante en la banca, es que se contagien no los problemas, sino las preocupaciones de uno se contagien a otro. Perfecto. Pero eso, disculpa que te interrumpa, pero eso genera otro problema, como ustedes comprenderán. Si las autoridades dicen, y eso se llama, digamos, en la economía se llama el riesgo moral, y es que si yo le digo a los bancos, o sea, los bancos, digamos, intuyen, saben, entienden, que si mañana hay problemas, el gobierno va a cubrir el problema, ¿los banqueros se vuelven más responsables o más irresponsables? Podríamos decir que más irresponsables. Claro, pues, por supuesto, porque saben que cualquier tontera que hagan, manejan mal su banco, se ganan plata con eso, pero lo manejan mal, el gobierno va a venir y va a cubrir el problema, entonces se vuelven más irresponsables. Entonces es más peligroso eso. Y también los depositantes, si saben que el gobierno les va a cubrir, claro, se vuelven más responsables o irresponsables, también se vuelven más irresponsables. Dicen, yo pongo mi plata donde sea, me pagan una tasa de interés alta. Sí, a mí me parece un poco raro que me paguen una tasa tan alta, pero
Pero no importa, si mañana hay un problema, el gobierno me va a cubrir ese problema. Entonces lo hago. Entonces todos se vuelven irresponsables. Eso es el riesgo moral, es de actuar mal, digamos. Entonces es un tema bien grave en los bancos. Es que cuando los gobiernos resuelven todos los problemas, digamos, de todos, después, 10 años después decimos, pero vea, ¿qué irresponsabilidad del sistema financiero? Claro, todo el mundo se vuelve irresponsable porque los gobiernos intervienen para salvar a todos, ¿no? Entonces es un tema complicado. De acuerdo. Bueno, Pablo Lucio, ¿ves posible una recesión en la economía americana y esto cómo podría afectarnos a nosotros como país? El freno de la inflación, subiendo fuertemente las tasas de interés, tiene como objetivo que se frene la economía para que al frenarse la economía los precios suban menos. No, ese es el objetivo. Lo que nunca se sabe es si ese freno es un freno leve o es un freno fuerte. Eso nunca sabes. Porque ¿de qué depende? Es cómo la gente reacciona ante lo que está haciendo el Banco Central. Y ese es un tema de expectativas, ¿no? Y tú nunca sabes cuál va a ser la expectativa de la gente. La gente va a reaccionar bien, va a reaccionar mal, va a reaccionar rápido, va a reaccionar despacio. Nunca se sabe, ¿no? Y entonces, dependiendo cómo reacciona la gente, tú tienes un freno de la economía pequeño o tienes un freno de la economía muy grande. No. Y hay experiencias de todo en el mundo, de disminuciones de inflación con freno pequeño o con freno muy grande. Como te digo, depende un poco de la estructura y de las expectativas, es muy difícil de saber. Lo único que yo veo en los Estados Unidos, y aquí me hago una autocrítica a los economistas desde hace 2 años, 3 años vienen diciendo que va a haber una recesión tenaz en los Estados Unidos y hasta ahora no vemos la recesión tenaz, ¿no? Lo cual quiere decir que los economistas justamente no entendemos bien cómo reacciona la gente, cómo reacciona la economía, cómo en la vida diaria la gente reacciona no sabemos, ¿no? Nosotros miramos un poco la película desde arriba y no vemos bien lo que está pasando ahí abajo. Entonces mucha gente dijo el año 2022 va a haber una gran recesión. No hubo ninguna recesión. Ahora en el 2023 están diciendo va a haber una gran recesión. Bueno, veamos. Si tú me pones ahorita una pistola en la cabeza y me dices, Pablo Lucio, tienes que decir si es que va a haber una gran recesión o una pequeña recesión en los Estados Unidos, porque si no dices, te disparamos, entonces yo te digo, ok, pequeña recesión. Ya, yo creo que va a haber una pequeña recesión en los Estados Unidos. O sea, no nos va a afectar mucho. Con estas tensiones financieras, incertidumbre de la banca, en este caso de la banca mundial, ¿crees que China podría llegar a sobrepasar a la economía americana? A ver. Hay que estar conscientes que la China viene de muy abajo, país muy pobre. En el año 79, cuando empiezan las reformas de la China, era un país muy pobre. Año 79, una idea, hace mucho tiempo. No es mucho tiempo, son un poco más de 40 años, y en la vida de los países 40 años no es nada. Entonces, cuando tú tienes un negocio pequeño, digamos así, y tú empiezas a hacer bien las cosas, el negocio crece bastante. Al principio es fácil que crezca, ¿no? Si tú tienes una panadería, de pronto tienes 5 panaderías, 10 panaderías, creces, ¿no? ¿Por qué? Porque estás haciendo mejor las cosas que antes. Eso pasó con la China, empezó a hacer mejor las cosas, abandonó el comunismo económico y pasó al capitalismo económico. La economía obviamente empezó a moverse y la China ha venido creciendo, ¿no? El tema importante y difícil de anticipar es, entonces, ¿qué ha pasado? La China ha venido creciendo y hoy, poco más, un poco menos, el tamaño de la economía china es igual al tamaño de la economía americana. Son iguales. Ambas pesan alrededor de 20 trillones de dólares. Pero con una pequeña diferencia. La China logra eso con 1.400 millones de habitantes. Los Estados Unidos logra eso con 350 millones de habitantes, ¿no? Lo cual quiere decir que por habitante la China todavía es 4 veces más pobre o menos rica que los Estados Unidos, porque logra el mismo resultado con 4 veces más gente, ¿no? Entonces la China todavía está muy lejos de los Estados Unidos en riqueza por habitante, ¿no? Entonces la China ahora va a seguir avanzando. En tamaño le va a pasar a la economía americana, en tamaño, pero porque son 1.400 millones, ¿no? Pero en per cápita todavía le falta bastante. Y entonces la pregunta importante es, bueno, le falta bastante, pero le acabará agarrando a los Estados Unidos. Y entonces hay gente que hace una proyección y dice, ve, si la China venía así, va a seguir así, y en consecuencia, como los Estados Unidos va así, le va a acabar agarrando, ¿no? Son 2 líneas nomás, ¿no? Y eso así no es la vida. La vida es diferente.
La panadería de la que hablábamos, que empezó con una, llegó a 10, y entonces tú proyectas en línea recta y dices, entonces va a llegar a ser la panadería más grande del Ecuador. ¿Necesariamente va a llegar a ser la panadería más grande del Ecuador? No. Porque llegar a 10, no digo que sea fácil, pero es relativamente fácil. Llegar a 20, pero después llegar a 100 o a 200 panaderías es otra cosa totalmente diferente. Entonces la China tiene ese problema, es que ahorita hemos visto esto, tiene las 100 panaderías, digamos, tiene 20 o 30 panaderías la China, pero llegar a las 100 panaderías, a las 200 panaderías, no es muy obvio. Y nuevamente, si tú me pones a mí la pistola y me dices, Pablo Lucio, pero tienes que decirme si es que la China le va a agarrar a los Estados Unidos, no sé, en los próximos 20 o 30 años, yo te digo, no le va a agarrar. De acuerdo. Bueno, Pablo Lucio, ¿qué piensas de las criptomonedas? ¿Tú crees que eso realmente puede ser un activo valioso? ¿Crees que eso realmente es algo fuerte económicamente? A ver, yo creo en las criptomonedas porque creo, y puede ser que sean en el futuro totalmente diferentes, ya no utilicen el blockchain, sino utilicen alguna tecnología u otra, puede no ser el Bitcoin, sino lo que sea que surja en el futuro, ¿no? Igual que cuando empezó el mundo de las computadoras, Atari era la gran computadora y Atari ya ni siquiera existe, ¿no? Entonces puede ser que el Bitcoin empezó, el otro empezó, pero en el futuro ya no van a hacer eso, van a hacer otras. Pero el concepto de las criptomonedas, yo creo que es un gran concepto, que es tener una moneda descentralizada que no depende de los bancos privados ni de los bancos centrales, sino que depende de cierto tipo de tecnología que la gente comparte, ¿no? El blockchain es una tecnología compartida, en definitiva, ¿no? Yo creo que eso es yo creo que es algo que tiene muchísimo valor y estoy seguro que en el futuro habrá más gente que diga, sí, en vez de utilizar el dólar, yo prefiero utilizar la X criptomoneda. ¿Por qué? Porque el dólar depende del gobierno americano, depende de mil cosas. Y siempre hay manipulación, siempre hay inflación, siempre hay esto, porque siempre está manipulando la moneda. Lo que hablamos del principio, desde hace 2000 años los gobiernos manipulan las monedas. Y entonces el concepto de una moneda descentralizada que depende del control de sus clientes, que no depende de gobierno, etcétera, me parece un gran concepto. Entonces yo estoy, no sé, estoy casi seguro que dentro de 20 años las criptomonedas harán parte del panorama normal de la vida, ¿no? Unas servirán más para comprar activos, otros servirán para comprar pizzas, ¿no? O sea, cosas de la vida diaria, en fin, lo que sea. Entonces yo sí le veo, yo veo que el concepto tiene sentido. Y si el concepto es bueno, luego ya lo que viene atrás, bueno, ya se aplicará, ¿no? Es como, yo qué sé, tal vez no tenga sentido lo que diga, pero digamos cuando se inventó el motor a combustión hace 100 y pico de años, luego el motor ha cambiado, las marcas han cambiado, Ford o los alemanes y después Ford son los primeros y luego han seguido otros, pero el concepto de tener un motor a combustión es un buen concepto. Y bueno, ahora hay los motores eléctricos, ¿no? Pero entonces cuando el concepto es bueno, yo creo que eso en la economía acaba de alguna manera, de una u otra manera funcionando. Así que yo sí creo en las criptomonedas. Claro, es un buen concepto, solo es difícil de implementarlas porque al fin y al cabo amenaza a los gobiernos, a los bancos centrales. Amenaza a los bancos centrales y también hay que reconocer pues que en este primer periodo, digamos, de las criptomonedas, la gente les ha utilizado más para especular. No la ha utilizado mucho para comprar pizzas, o sea, no tanto, pero sobre todo ha comprado diciendo, wow, esto puede ser interesante, entonces vale la pena tener unas cuantas criptomonedas en mi portafolio electrónico, y luego veo que suben bastante de precio porque hay otros que están comprando, entonces ahora ya no me interesa la criptomoneda en sí mismo, me interesa porque está subiendo de precio, ¿no? Lo que necesitamos es que en un momento dado la criptomoneda sirva para comprar cosas, no para estar solo especulando, sino para utilizarla. Entonces, igual que las casas. Las casas en un momento dado pueden servir para especulación. Tú dices, yo me compro esta casa no porque quiero vivir ahí, sino porque veo que las casas están subiendo de precio en el valle de no sé qué, no están subiendo de precio, entonces yo voy y me compro una casa para después revender. Entonces no me interesa la casa, me interesa lo que va a subir de precio. Pero normalmente las casas te interesan para vivir, ¿no? Entonces las criptomonedas necesitan lo mismo, que la gente también ya pase a pensar en las criptomonedas como un medio de intercambio. Perfecto. Bueno, Pablo, un poco para finalizar ya,
¿Cuál podría ser una buena inversión de bajo riesgo, tomando en consideración lo que hemos conversado, de la inflación en Estados Unidos y todo? ¿Cuál podría ser una buena inversión en nuestra economía del país, por ejemplo? No sé, la verdad, no. Siempre es una pregunta muy difícil de saber, porque además depende de cada uno, en fin, qué tanto uno quiere arriesgarse o no arriesgarse, lo que sea. Pero yo creo, y lo mencioné, ya no me acuerdo por qué lo mencioné hace un rato, hablando de qué, pero el concepto de las abuelitas de tener huevos en diversas canastas, ese es el mejor concepto que hay financieramente. O sea, si tú dices, yo soy un genio y he descubierto que los terrenos, nuevamente en el valle de no sé qué, están subiendo increíblemente y le voy a echar toda mi plata a esos terrenos, puede ser que le pegues y te felicito, ¿no? Pero ese no es un buen concepto financiero. El buen concepto financiero es que si tú has descubierto esos terrenos, le eches una parte de tu plata, ¿no? Y luego tengas otra plata en otras cosas, o sea, que diversifiques en riesgos, en tipo de cosas. Puedes tener en el inmobiliario, puedes tener en acciones de la bolsa de valores, puedes tener en plata en un banco, puedes tener en plata en una cooperativa, en fin. Diversificar las opciones es lo mejor que se puede hacer. Uno dice, pero eso es muy conservador, es mejor jugarle algo así. Yo no creo, yo creo que en las finanzas realmente lo mejor es jugarle. ¿Quieres jugarle? Sí, juégale una parte a algo, pero ten diversificado, creo que es lo mejor. Bueno, y con eso concluiríamos el episodio de hoy. Muchas gracias, Pablo Lucio. Encantado, un gusto. Por este espacio que nos has dado, este tiempo. Pablo Lucio, director del Instituto de Economía de la San Francisco. Bueno, muchas gracias, Pablo Lucio, nuevamente por Encantado. compartir esta información con todos nosotros. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Pablo. Gracias, a las órdenes.